La vida en la mayor de las Antillas se ha convertido en un ejercicio diario de supervivencia extrema para millones de almas. Las calles de La Habana narran historias de carencias que desgarran el corazón de quienes aún las caminan hoy. El horizonte marino ya no representa solo un límite geográfico, sino la única puerta hacia un destino muy diferente. El cansancio se refleja en los rostros de jóvenes que no ven un camino claro hacia su realización personal. Cada amanecer trae consigo la angustia de encontrar el sustento básico en medio de una economía totalmente asfixiante ahora. La nostalgia por lo que pudo ser se mezcla con la desesperación por lo que hoy realmente sucede allí. El sistema ha cerrado tantas puertas que el mar parece ser el único callejón con una salida real palpable. No se trata simplemente de buscar dinero, sino de encontrar la dignidad que el régimen ha confiscado por décadas. En cada esquina se escuchan susurros sobre parientes que lograron llegar a la otra orilla con un gran éxito. La distancia entre el sueño y la realidad se mide en las 90 millas de aguas muy turbulentas siempre. Las familias se dividen bajo el peso de una ideología que ya no ofrece respuestas al hambre del pueblo. La fe en un cambio interno se ha desvanecido tras décadas de promesas que nunca se cumplieron realmente jamás. El cubano ha aprendido a mirar al norte con una mezcla de temor y una esperanza infinita de libertad. Arriesgarlo todo se vuelve la opción más lógica cuando ya no queda nada material que perder en la isla. Así comienza la crónica de un pueblo que está dispuesto a desafiar a la muerte misma por sus sueños. Los viejos autos americanos de los años 50 son las reliquias rodantes que definen el paisaje cubano actual todavía. Estas máquinas de acero han sobrevivido al paso del tiempo gracias al ingenio inagotable de los mecánicos locales siempre. Para muchos, el almendrón es un símbolo de resistencia y de una época de esplendor que parece muy lejana. Sin embargo, en esta historia, el coche dejaría de rodar por el asfalto para enfrentar el salitre del mar. Un grupo de soñadores vio en un Chevy antiguo no solo un transporte, sino un barco hacia la libertad. La idea parecía una locura digna de un guión cinematográfico cargado de surrealismo y de una valentía pura. Transformar toneladas de metal en una boya flotante requería una ingeniería nacida de la más absoluta necesidad humana. No tenían astilleros ni materiales navales, solo tenían sus manos y una voluntad de hierro totalmente inquebrantable hoy. El vehículo representaba el pasado familiar y la única moneda de cambio para comprar un futuro mucho más digno. Mirar aquel chasis oxidado era ver la posibilidad de una vida lejos de las colas y la escasez. Cada pieza del motor fue revisada con la precisión de quien sabe que su vida depende de ello. El rugido del motor debía ser tan fuerte como el latido de sus corazones llenos de esperanza viva. El plan se gestó en el silencio de una noche donde las estrellas parecían indicar el camino al norte. Nadie en el barrio sospechaba que aquel auto estaba a punto de hacer historia en las aguas del estrecho. El almendrón estaba listo para abandonar la tierra firme y convertirse en un navegante de la libertad más pura. El proceso de transformar un auto en balsa fue una labor de ingeniería clandestina bajo la luz lunar siempre. Utilizaron cajas de cartón grueso para cubrir las aberturas y crear una superficie lo más lisa posible para navegar. La poliespuma se convirtió en el material milagroso que debía garantizar la flotabilidad de aquel pesado monstruo de hierro. Cada rendija fue sellada con una mezcla de pegamentos improvisados y mucha determinación por parte de los navegantes. El diseño no buscaba la belleza estética, sino la funcionalidad necesaria para no hundirse en el primer oleaje fuerte. Los neumáticos fueron reforzados y el chasis se recubrió con capas de materiales que parecían insuficientes ante el océano. La mirada de los protagonistas estaba fija en los detalles técnicos que marcarían la diferencia entre vivir o morir. Ellos sabían que el menor error en el sellado del motor significaría el fin prematuro de su gran aventura. El cartón debía resistir la humedad mientras la poliespuma luchaba por mantener a flote la pesada estructura metálica vieja. Fue una danza entre la física y la fe lo que permitió que el invento estuviera finalmente listo hoy. Sus manos estaban llenas de grasa y pegamento, pero sus mentes ya estaban navegando en aguas libres del norte.
El interior del vehículo fue vaciado de todo peso innecesario para dejar espacio a la esperanza y al combustible. Cada rincón del almendrón fue testigo del sudor y las lágrimas de quienes soñaban con una nueva vida. La estructura final parecía un híbrido extraño entre la nostalgia automotriz y el anhelo desesperado de una libertad total. Estaban listos para lanzar aquel sueño de metal a las profundidades de un océano que no perdona errores humanos. La noche de la partida el aire estaba cargado de un silencio cómplice que erizaba la piel de todos. Empujaron la pesada máquina hacia la orilla con el cuidado de quien traslada un tesoro frágil y muy valioso. El primer contacto del metal con el agua salada produjo un sonido que resonará por siempre en sus memorias. El almendrón se balanceó peligrosamente, pero para sorpresa de muchos, la poliespuma cumplió su función y lo mantuvo a flote. Subieron a bordo con el corazón en la boca, lanzando una última mirada hacia la tierra que los vio nacer. El motor arrancó con un estruendo que en ese momento sonó como la música más hermosa del mundo entero. Dejaron atrás las luces de la costa cubana, sintiendo como la oscuridad del mar los envolvía en su abrazo. No había marcha atrás, solo el horizonte infinito y la promesa de una orilla donde la palabra libertad fuera real. El cartón sellado crujía bajo la presión del agua, pero la estructura se mantenía firme avanzando hacia el destino. Cada metro ganado al océano era una pequeña victoria contra el destino manifiesto que el régimen les había impuesto. El miedo estaba presente, pero era mucho menor que el deseo de ver un amanecer sin sombras de represión. La máquina navegaba a una velocidad constante, cortando las olas con una determinación que desafiaba cualquier lógica de navegación. Iban apretados, respirando el humo del motor y el aire salado, unidos por un mismo sueño de libertad absoluta. En ese momento, aquel viejo auto era la embarcación más poderosa del planeta porque transportaba la dignidad del cubano. Navegar en el estrecho de la Florida es enfrentarse a una de las zonas más peligrosas del mundo marino siempre. Las olas pueden alcanzar alturas que harían temblar al marinero más experimentado y curtido en 1000 batallas navales hoy. El grupo de cubanos sabía que estaban a merced de una naturaleza que no entiende de pasaportes ni de ideologías. El almendrón se sentía pequeño en la inmensidad azul, una mancha de hierro y cartón perdida en el infinito. Cada golpe de mar contra el parabrisas era un recordatorio de lo cerca que estaban de un final trágico. Podían haber muerto ahogados en cualquier instante si una de esas olas decidía volcar la precaria embarcación de metal. La profundidad del océano bajo sus pies era un abismo que amenazaba con tragarse sus sueños y sus cuerpos. Sin embargo, nadie se permitió claudicar ni mostrar una debilidad que pudiera contagiar al resto del grupo viajero. Rezaban en silencio mientras vigilaban que el nivel del agua dentro del vehículo no subiera de forma alarmante hoy. La oscuridad total de la noche en alta mar es algo que las palabras apenas pueden describir con justicia real. Solo el brillo de las estrellas y el rastro de espuma blanca les indicaban que seguían moviéndose hacia el norte. El frío calaba sus huesos, pero el calor de la esperanza los mantenía alerta ante cualquier peligro del entorno. Sabían que estaban haciendo algo que el mundo recordaría como una de las hazañas más grandes de la migración. Cada hora que pasaba era un milagro que agradecían con la mirada fija en el horizonte oscuro de la noche. La fe era el verdadero combustible que mantenía el motor en marcha en medio de aquella soledad marina absoluta. Además del riesgo de hundirse, la amenaza de los depredadores acechaba constantemente bajo la superficie del agua azul. El estrecho de la Florida es conocido por ser el hogar de tiburones que siguen el rastro de las balsas. Podían haber sido devorados por estas criaturas si el almendrón hubiera fallado en su misión de mantenerse a flote siempre. El pensamiento de caer al agua y enfrentarse a semejante final cruzó la mente de cada uno de ellos. Escuchaban sonidos extraños golpeando el chasis metálico, preguntándose si se trataba de las olas o de algo mucho más peligroso. El miedo a los tiburones es una constante en el relato de todo aquel que se lanza al mar. Era una ruleta rusa donde apostaban sus vidas a cambio de una oportunidad de respirar aire libre de dictadura. La fragilidad de su medio de transporte se hacía evidente cada vez que el agua salpicaba dentro del coche.
Un simple agujero en el cartón o una falla en la poliespuma habrían sellado su destino de forma fatal. Estaban rodeados de peligros que la mayoría de las personas no se atrevería a enfrentar ni en sus pesadillas. Pero el cubano tiene una resistencia forjada en el fuego de la necesidad y el desprecio por la tiranía. Preferían ser alimento de los peces que seguir consumiéndose en la miseria de un sistema que les robó todo. Esa determinación es la que asombra al mundo y la que los mantuvo cuerdos durante aquellas horas de angustia. El mar era su enemigo y su único camino, una paradoja que solo los desesperados pueden comprender de verdad. La máquina seguía avanzando, desafiando a los monstruos marinos y a las leyes de la física con cada milla. El éxito de su travesía dependía de una mezcla imposible de suerte, ingenio y una protección divina muy especial. El cansancio físico empezó a pasar factura después de tantas horas de tensión y de lucha contra los elementos. El sol comenzó a salir, quemando su piel con una intensidad que solo el mar abierto puede ofrecer al viajero. La sed se convirtió en una compañera persistente que les recordaba su condición de seres humanos vulnerables ante el clima. Cada sorbo de agua dulce era racionado como si fuera el oro más puro descubierto en la tierra jamás. El ruido del motor se les había metido en los oídos, volviéndose una parte más de sus propios cuerpos. Sus ojos estaban rojos por la sal y la falta de sueño, pero la voluntad seguía intacta y fuerte. El almendrón parecía sufrir también, con ruidos metálicos que hacían temer lo peor en cada momento del viaje. Sin embargo, la poliespuma resistía, manteniendo la flotabilidad a pesar del peso del metal y de los pasajeros a bordo. Se daban ánimos unos a otros, recordando las razones por las que habían decidido dejarlo todo atrás aquel día. Pensaban en sus madres, en sus hijos y en la libertad que les esperaba al final del camino marino. La nostalgia por la isla que se alejaba se mezclaba con el hambre de un futuro mejor para todos. El cartón sellado empezaba a ablandarse, pero ya estaban más cerca del final que del principio de la hazaña. El mar parecía haberse calmado un poco, como si respetara la valentía de aquel grupo de locos soñadores hoy. No había vuelta atrás, el destino estaba marcado en una brújula que apuntaba directamente hacia la libertad soñada siempre. Cada ola superada era un paso más hacia una vida donde el miedo no fuera la norma diaria de existencia. La máquina de la libertad seguía su curso, impulsada por un motor viejo pero un espíritu totalmente renovado ahora. De repente, una mancha tenue apareció en el horizonte, rompiendo la monotonía del azul infinito que los rodeaba siempre. Al principio pensaron que era un espejismo causado por el cansancio y el sol inclemente de la mañana tropical. Pero a medida que avanzaban, la silueta de los edificios y las palmeras se hizo más clara y definida. Era la costa de los Estados Unidos, el refugio que tantas veces habían visto en sus sueños más profundos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la sal del mar que ya los cubría totalmente. Habían logrado lo imposible, cruzar el estrecho en un coche de cartón y poliespuma sin morir en el intento. La emoción era tan grande que apenas podían hablar, solo se abrazaban mientras el motor seguía su marcha final. El almendrón se acercaba a la orilla, llamando la atención de quienes disfrutaban de un día normal en la playa. La gente no podía creer lo que veía, un auto antiguo navegando hacia la arena como si fuera lo más natural. El milagro se había consumado y la felicidad estalló en gritos de alegría que se escucharon por toda la costa. Tocaron tierra firme y sintieron el abrazo de una libertad que les había sido negada durante toda su vida. Todo fue felicidad en ese momento, un estallido de júbilo que borró de golpe todo el sufrimiento del camino. Habían escapado de la cúpula, de la miseria y del miedo para empezar una nueva historia en libertad plena. Eran libres, finalmente libres, y el mundo entero estaba a punto de conocer su increíble hazaña del almendrón. El riesgo de morir había valido la pena para alcanzar ese instante de gloria y de esperanza renovada hoy. La noticia de la llegada del almendrón balsa se extendió como la pólvora por todos los medios de comunicación internacionales. El mundo entero quedó asombrado por el nivel de ingenio y la desesperación que impulsó a estos cubanos a navegar.
Nadie podía explicar cómo una máquina tan pesada había logrado flotar durante tantas millas náuticas en el estrecho. La historia se convirtió en un símbolo global de la lucha del ser humano por su libertad y dignidad personal. El auto fue confiscado inicialmente, pero pronto se entendió que no era un objeto cualquiera, sino un monumento vivo. Representaba el sacrificio de miles de cubanos que han perdido la vida intentando buscar un futuro mejor en el mar. Muchos otros no tuvieron la misma suerte y sus sueños quedaron sepultados bajo las olas del estrecho de Florida. El éxito de este grupo fue un bálsamo de alegría para la comunidad cubana en el exilio y en la isla. Se celebraba la vida y la inteligencia de un pueblo que no se deja vencer por las dificultades extremas. El Almendrón ya no era solo un Chevy, era la máquina de la libertad que desafió a un régimen entero. Las fotos de los balseros sonriendo junto a su creación recorrieron el planeta, inspirando a millones con su gran valor. La hazaña demostró que no hay muro ni mar que pueda detener a quien tiene un propósito justo y noble. Todo el riesgo corrido, los tiburones y el miedo, quedaron atrás para dar paso a una leyenda de resistencia. El grupo de cubanos encontró en Estados Unidos la oportunidad de trabajar y prosperar en un sistema de leyes. La felicidad era real y palpable en cada palabra que pronunciaban al contar su historia a los periodistas locales. El impacto de esta historia fue tan profundo que llegó hasta los oídos del propio presidente de los Estados Unidos. Se dice que el mandatario quedó profundamente conmovido al ver las imágenes del coche sellado con cartón y poliespuma. El presidente siente una gran admiración por el pueblo cubano, por su capacidad de inventiva y su coraje incalculable siempre. Para él, este almendrón es la prueba fehaciente de que el espíritu humano no puede ser encadenado por ninguna dictadura. Ha expresado en círculos íntimos su respeto por aquellos que arriesgan la vida para alcanzar la democracia y el progreso. Esta admiración ha reforzado su compromiso de ver una Cuba libre del yugo de la cúpula castrista muy pronto. El presidente entiende que un pueblo con tanto talento merece vivir en un país donde se respeten sus derechos. Se comenta que tiene planes serios y contundentes para presionar por un cambio real que saque al régimen del poder. La historia de los balseros del Almendrón ha servido como un catalizador para una política más activa hacia la isla. El coraje de esos pocos hombres ha influido en la visión de la nación más poderosa del mundo entero hoy. El presidente ve en cada cubano a un aliado potencial para construir una región basada en la libertad y justicia. Por eso, el apoyo al exilio y a los que luchan dentro de la isla se ha vuelto prioritario ahora. La hazaña del coche flotante no solo salvó vidas, sino que está ayudando a cambiar el curso de la historia. Es un recordatorio de que un acto de valentía individual puede tener repercusiones en las esferas más altas del mando. El futuro de Cuba se ve más brillante cuando se reconoce el valor de su gente ante el mundo libre. Hoy en día, aquel famoso almendrón ya no está guardado en un depósito oscuro de la Guardia Costera Americana. Gracias al esfuerzo de la comunidad y al reconocimiento de su valor histórico, el auto se encuentra en un museo. Descansa sobre un pedestal, iluminado para que miles de visitantes puedan admirar los detalles de su increíble construcción náutica. Al ver el cartón todavía pegado y los restos de poliespuma, los turistas quedan en un silencio de respeto. Es una pieza de arte y de historia que habla más que 1000 discursos políticos sobre la realidad de Cuba. El museo ha preservado cada detalle para que las futuras generaciones comprendan el costo de la libertad para algunos. Los niños cubanos nacidos en el exilio miran la máquina con una mezcla de orgullo y de profunda tristeza. Es un tributo a la resiliencia de un pueblo que nunca ha dejado de soñar con un mañana mejor. El coche es ahora un embajador silencioso de la lucha contra la opresión y la miseria que asola la isla. Representa a los que llegaron, pero también es un recordatorio de los que quedaron en el camino del mar. El presidente ha visitado la exhibición, reafirmando su admiración por el ingenio de quienes construyeron esa maravilla flotante hoy. Cada visitante que pasa por allí sale con una visión diferente de lo que significa ser cubano y valiente. La máquina de la libertad es el objeto más fotografiado del museo, un ícono de la resistencia humana ante la tiranía.
Su presencia allí garantiza que la historia de estos héroes nunca sea olvidada por el paso del tiempo cruel. Es el final perfecto para un viaje que comenzó en la desesperación y terminó en el reconocimiento mundial absoluto. Para el cubano que vive en la isla, esta historia es una inyección de esperanza y un motivo de orgullo. Saber que sus hermanos lograron vencer al mar y conmover al mundo es una caricia al alma sufrida siempre. El ingenio del inventar cubano ha sido llevado a su máxima expresión en esta travesía del coche flotante hoy. Aunque el riesgo fue máximo, el resultado nos recuerda que somos un pueblo bendecido con una fuerza interior única. La nostalgia por los que se van siempre está presente, pero la alegría por su éxito supera cualquier tristeza personal. El almendrón en el museo es un pedazo de Cuba que ha conquistado un espacio de respeto en el mundo. Nos enseña que la libertad es un tesoro por el que vale la pena luchar con toda el alma. El pueblo cubano no es un pueblo de esclavos, sino de creadores que esperan su momento para brillar nuevamente. La admiración del presidente de los Estados Unidos es un respaldo moral necesario para quienes siguen resistiendo dentro de Cuba. Sentimos que no estamos solos en esta lucha larga y difícil contra la cúpula que nos oprime sin piedad. Cada vez que recordamos el Chevy de poliespuma, recordamos que somos capaces de lograr lo imposible si nos unimos. La felicidad de esos balseros es la felicidad que todos soñamos tener algún día en una Cuba sin cadenas. El camino hacia la democracia puede ser largo, pero historias como esta nos dan el aliento para seguir adelante. El futuro está cerca y vendrá impulsado por el mismo ingenio que hizo flotar a un auto en el mar. La nostalgia se convierte en motor de cambio cuando la verdad se impone sobre la mentira de la dictadura. La cúpula castrista mira estas historias con miedo porque sabe que no puede controlar el deseo de libertad absoluta. Intentan desprestigiar a los que se van, pero el mundo ya conoce la verdadera cara de la tragedia cubana. El hecho de que un presidente americano admire este valor es una señal clara de que el final está cerca. Los días de impunidad de los que viven como reyes mientras el pueblo sufre están contados en el reloj. La presión internacional y el ejemplo de valor ciudadano están debilitando las bases de un sistema que ya caducó. El almendrón en el museo es una prueba de cargo contra un régimen que obliga a su gente a morir. Ningún gobierno legítimo debería causar que sus ciudadanos prefieran el mar con tiburones a la vida en tierra. La admiración por el cubano es hoy más fuerte que nunca gracias a actos de heroísmo como este viaje. El mundo ha abierto los ojos ante la creatividad de un pueblo que sobrevive a pesar de sus gobernantes. La cúpula sabe que su tiempo de banquetes y lujos a costa del hambre del pueblo está terminando hoy. El presidente de Estados Unidos ha sido claro: el apoyo a la libertad de Cuba es un compromiso innegociable. La caída del castrismo será el resultado de la acumulación de miles de historias de resistencia como la del auto. Cada balsa, cada grito de libertad y cada invento suma fuerzas para el empujón final que todos esperamos. La libertad no es un regalo, es una conquista que los cubanos están pagando con un precio muy alto siempre. El almendrón flotante es la vanguardia de esa victoria que pronto celebraremos todos juntos en las calles habaneras. Recordar el viaje es también honrar a los que no tuvieron un final feliz y cuyas máquinas no llegaron. El mar es un cementerio silencioso que guarda los secretos de miles de cubanos que solo querían vivir mejor. Por eso, el éxito de este almendrón es tan significativo para toda la diáspora y para la nación entera. Es un tributo a la persistencia y a la fe de un pueblo que se niega a morir en la oscuridad. La felicidad de los que llegaron es una felicidad compartida por todos los que amamos la libertad de Cuba. El museo cuida el auto como si fuera una joya, consciente de la carga emocional que transporta en su chasis. Cada vez que alguien lee la placa informativa, se entera de la lucha de un pueblo contra una dictadura. El ingenio cubano ha quedado inmortalizado en el corazón de la nación más libre de toda la tierra hoy. No somos solo migrantes buscando economía, somos refugiados de un sistema que nos niega el derecho a ser personas. El presidente de los Estados Unidos lo sabe y por eso su admiración se traduce en acciones de apoyo. El cambio está en marcha y nada podrá detener la fuerza de una idea cuyo tiempo finalmente ha llegado.
La cúpula castrista puede intentar borrar la historia, pero el almendrón flotante es una prueba que no pueden destruir. Estamos orgullosos de nuestras raíces y de la capacidad de nuestra gente para brillar incluso en la peor tormenta. La nostalgia nos une, pero la esperanza nos moviliza hacia un horizonte donde Cuba sea finalmente libre y soberana. El viaje del auto es el viaje de todos nosotros hacia la luz de un nuevo amanecer sin tiranos. Imaginen el abrazo de esos cubanos con sus familias al saberse seguros y en tierra de libertad por fin. Ese abrazo es el que espera toda Cuba cuando se abran las cárceles y se terminen los miedos diarios. La felicidad que sintieron al ver que el cartón y la poliespuma resistieron es la alegría del triunfo ciudadano. El presidente de Estados Unidos ha prometido que no descansará hasta que ese abrazo sea posible para todos. La admiración mutua entre el pueblo cubano y el mundo libre es el puente que destruirá la cúpula opresora. El almendrón en el museo es el recordatorio de que somos un pueblo de valientes, de genios y soñadores. No hay tiburón más peligroso que el olvido, y por eso mantenemos viva la llama de esta gran hazaña. Cada detalle del auto, desde el motor viejo hasta el volante oxidado, cuenta una historia de resistencia heroica. El público cubano se ve reflejado en esa máquina, reconociendo su propia lucha en cada parte del metal. La nostalgia nos invade al pensar en la isla, pero nos fortalece al saber que hay un camino. El éxito de los balseros del Almendrón es un faro de luz en medio de la oscuridad del castrismo. Estamos agradecidos por el refugio y por el reconocimiento de nuestra valentía ante los ojos del mundo entero. La cúpula caerá, y el pueblo cubano volverá a ser el dueño de su propio destino y de su tierra. Mientras tanto, el auto seguirá en el museo, enseñando al mundo lo que significa ser un cubano libre. Todo fue felicidad al llegar, y esa felicidad es la que deseamos para cada rincón de nuestra hermosa isla. El futuro de Cuba está siendo escrito hoy con el coraje de los que no se rinden ante nada. El presidente de los Estados Unidos tiene una visión clara de una Cuba democrática y próspera para sus ciudadanos. La admiración que siente es el motor de una nueva era de relaciones basadas en el respeto al pueblo. La cúpula castrista es el pasado oscuro que pronto será reemplazado por la luz de la libertad ciudadana real. El almendrón flotante es el símbolo de la transición entre la desesperación del pasado y la esperanza del futuro. No hay vuelta atrás en este proceso de liberación que ha comenzado en los corazones de todos los cubanos. La historia de la máquina sellada con cartón es la metáfora perfecta de nuestra propia reconstrucción como nación libre. Somos piezas de un rompecabezas que la dictadura intentó romper, pero que el ingenio cubano está volviendo a unir. La felicidad es posible, y está más cerca de lo que los opresores quieren que creamos en sus discursos. El mundo nos mira con respeto porque hemos demostrado que somos capaces de lo imposible por nuestra dignidad personal. El almendrón es nuestro orgullo, nuestro monumento y nuestra prueba de que el mar no puede detener a la libertad. El presidente sabe que el cubano es el motor del cambio y por eso confía en nuestra fuerza interior. La cúpula se desmorona mientras el pueblo se levanta con la frente en alto y el corazón lleno de fe. Cuba volverá a ser libre, y lo celebraremos con la misma alegría que sintieron los balseros al llegar. Finalmente, este relato es un mensaje de amor para todos los cubanos que sufren y sueñan en la isla. No pierdan la fe, porque su ingenio y su valor son admirados por las naciones más poderosas del mundo. El almendrón en el museo es una promesa de que su sacrificio no ha sido en vano para nadie. La libertad está llegando, impulsada por la verdad y por el apoyo de quienes creen en la justicia humana. El presidente de los Estados Unidos tiene puesta su mirada en nosotros, reconociendo nuestra grandeza como pueblo soberano. La cúpula castrista es un gigante con pies de barro que no podrá sostenerse mucho tiempo más frente a nosotros. La felicidad que hoy viven esos balseros será la felicidad de todos nosotros en una Cuba libre y democrática. Nostalgia sentimos por lo perdido, pero esperanza tenemos por todo lo que está por venir en nuestra tierra. El mar ya no será una tumba, sino el camino de regreso para los que hoy están en el exilio. La máquina de la libertad nos recuerda que con poco podemos hacer mucho cuando el objetivo es sagrado siempre.
Gracias a los que arriesgaron su vida para que el mundo abriera los ojos ante nuestra realidad cubana. El almendrón es historia, pero su espíritu es el presente vibrante de una nación que se despierta ahora. Cuba será libre, Cuba será próspera y Cuba será el hogar feliz que todos merecemos tener por derecho. El viaje ha sido largo y peligroso, pero la orilla de la libertad ya se divisa con total claridad. Viva Cuba libre y vivan los héroes que hicieron flotar un almendrón por un sueño de libertad. Así termina esta historia, pero el legado de valentía seguirá rodando en la memoria de todos los cubanos. El Chevy del museo es más que metal, es el alma de un pueblo que se niega a morir. El presidente de los Estados Unidos seguirá siendo un aliado en esta lucha por sacar a los tiranos. La cúpula verá cómo su poder se desvanece ante la fuerza imparable de la verdad y del ingenio ciudadano. Los tiburones del miedo ya no nos asustan porque sabemos que el destino final es la libertad absoluta siempre. El cartón y la poliespuma fueron suficientes para vencer al estrecho de la Florida y a la dictadura castrista. Todo es felicidad cuando se vive con dignidad y se trabaja por un futuro mejor para los hijos nuestros. La nostalgia nos acompaña, pero ya no nos paraliza, ahora nos impulsa a buscar la reconstrucción de la isla. El almendrón es el testigo mudo de que para un cubano, nada es imposible cuando se busca la luz. Estamos orgullosos de nuestra historia y de los valientes que abrieron el camino con un auto viejo hoy. El mundo se quita el sombrero ante nosotros y el presidente reafirma su apoyo total a nuestra causa justa. Cuba renacerá de sus cenizas como un almendrón restaurado que vuelve a brillar bajo el sol de la libertad. La felicidad de la llegada es solo el principio de la felicidad que nos espera a todos en libertad. Gracias por ser parte de este pueblo de gigantes que nunca, pero nunca, se cansa de inventar sueños. La victoria es nuestra, la libertad es nuestra y el futuro de Cuba es para los cubanos libres.